este momento te ofreciera duplicar tu portafolio en solo un mes o la opción de tener 10% de rendimiento anual, ¿cuál elegirías? Porque tu respuesta va a determinar seriamente las complicaciones o los problemas con los que te puedas enfrentar para administrar tu portafolio. Bienvenidos a Inversión para Mortales, el lugar donde yo, Marco Antonio Jiménez, te cuento información valiosa sobre ahorro, finanzas e inversión para mortales con la misión autoimpuesta de generar riqueza y mostrarte cómo lo hago para que puedas hacerlo tú también. Pero antes, como ya es costumbre, un buen expreso. Ahora sí, la mayoría de la gente piensa que invertir puede ser una apuesta, una especie de juego. Voy a meter dinero para que me den más. O voy a invertir en esto para ver si logramos ganar. Son palabras que normalmente se usan y es un léxico con el que todos estamos familiarizados cuando empezamos a invertir. Pero rara vez nos preguntamos qué tan seguro estará mi dinero si gano más o menos. Y eso es un error enorme. Creer que podemos tener altas ganancias sin el riesgo que conllevan. O aún peor, pensar que es más seguro y que si es más seguro, siempre será mejor invertir en eso. Hay gente que muy pocas veces se da cuenta que podemos realmente perder nuestro dinero en un corto o largo plazo si elegimos una inversión equivocada. Hemos venido hablando de esto durante los últimos episodios, durante las últimas sesiones, debido a todo lo que estamos atravesando en el mundo, en la economía global, en la política internacional, en todos los aspectos que hemos venido viviendo en este 2025. Ahora, el riesgo y el retorno van a estar siempre de la mano. El riesgo es una necesidad para poder generar dinero. Y si una inversión o un negocio te promete ganancias altísimas, seguramente no solo es difícil de encontrar, pero si es posible, seguramente tendrá un riesgo muy, muy alto. Por otro lado, si una inversión te ofrece muchísima seguridad, es probable que su retorno sea bastante bajo. Por ejemplo, imagínate que te dicen que una startup, una empresa que va a comenzar de inteligencia artificial, que en este momento básicamente todas las empresas utilizan inteligencia artificial o pretenden usarla, pero bueno, imagínate que una empresa te dice que es sobre inteligencia artificial y que te va a volver loca, que va a revolucionar el mercado. Te promete que en 5 años vas a poder multiplicar tu inversión por 10, un 10x. Pero hay un problema. El 90% de las startups en este momento de inteligencia artificial están fracasando. ¿Por qué? Pues porque son más de lo mismo. Pero ese es un tema de otra cosa. Si esta empresa quiebra, vas a perder todo tu dinero. Pero si no quiebra, en solo 5 años vas a multiplicar por 10 los recursos que has invertido. ¿Invertirías? Déjame saberlo en los comentarios, déjame saber qué opinas y qué tan asiduo al riesgo eres, ¿vale? En el ejemplo 2, imagina que ahora tienes la posibilidad de invertir en una startup. Compras, en lugar de invertir en una startup, compras bonos del gobierno. Te van a pagar 4% anual y el riesgo es casi nulo, casi cero. Pero hay un pequeño problema. Nosotros estamos enfrentándonos a una inflación del 6%. Lo que quiere decir es que, si bien no hay riesgo, vas a perder poder adquisitivo, vas a perder dinero en términos reales cada año. Ahora, ¿cuál es el juego? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál de estas opciones es la mejor? Bueno, el problema es que no elegir un riesgo alto o un retorno bajo
Ese es el verdadero problema, no estar contemplando todos los escenarios. El problema no es elegir una u otra, sino no entender realmente cómo funcionan estas variables y usarlas a nuestro favor. Si tomas demasiado riesgo sin darte cuenta, vas a poder perder mucho más de lo que estás dispuesto o dispuesta a soportar. Si juegas demasiado segura o seguro, no vas ni siquiera a notar un crecimiento, no vas a hacerlo, no vas a hacer recursos, no vas a generar riqueza. Así que, ¿qué hacer? Bueno, primero vamos a aprender cómo se mide el riesgo. El riesgo se mide en cuanto a volatilidad y en cuanto a la probabilidad de pérdida. La volatilidad es si el precio de una inversión sube o baja mucho, si hay una gran variación en términos de su valoración o de su revaloración, y esto va a determinar si es muy riesgosa, poco riesgosa o medio. Generalmente esta volatilidad se establece con un factor que se llama el factor beta, que establece qué tanto movimiento tiene el precio de, hablando de acciones, por ejemplo, qué tanto movimiento tiene el precio de una acción en función del mercado, del promedio del mercado. Y vamos a tener betas positivas, betas que son defensivas, betas que son agresivas. ¿Qué quiere decir esto? Que están funcionando mucho más variable que la valoración general del mercado, o muy poco menos, o más bien mucho menos variables que el promedio del mercado. Después tenemos la probabilidad de pérdida total, que en acciones y en criptos puede ser hasta cero. Podemos perderlo todo. Mientras que en los bonos gubernamentales vamos a estar más restringidos y vamos a tener muchas más barreras antes de perder todo. En este término, nosotros vamos a poder elegir instrumentos con mayor o menor probabilidad de pérdida total, ¿vale? En cambio, cuando hablamos del retorno, nosotros vamos a medirlo a través del rendimiento anual promedio. El SP500, como un ejemplo, históricamente siempre ha dado entre el 8 y el 12% anual. Alguna vez, un año, 2 años, dará un 20-25% y al siguiente año tal vez pierda 2%, pero en el gran promedio anualmente nos está dando entre 8 y 12 puntos porcentuales anuales. ¿Qué quiere decir este gran promedio? Bueno, cuando vemos en retrospectiva los últimos 20 años, el SP500 promedia este porcentaje anual de retorno. En comparativa, un bono gubernamental normalmente da entre 3 y 6%, dependiendo mucho de la inflación que el país del que este bono es emitido está generando. Recordemos que los bonos generalmente se mantienen ligeramente por encima de la inflación. Así que si la inflación de un territorio crece al 7, probablemente el bono te ofrezca un 7.5, un 8%. ¿Cómo equilibramos entonces esta balanza entre el riesgo y el retorno? Bueno, tendremos que calcular cuál es tu soporte de riesgo. ¿Qué tanto riesgo tú como inversora, como inversor, o más bien tu portafolio puedes soportar en cuanto a función riesgo? Si quieres ganar más dinero, vas a tener que aceptar un riesgo mayor o tener un periodo más largo. Si quieres mayor seguridad, vas a tener que el retorno va a ser menor. Así que con estas dos funciones tendrás que estar jugando para determinar cuánto riesgo y cuánto retorno vas a atribuir a cada parte de tu portafolio. Recordemos que puedes tener distintos portafolios en distintos instrumentos con distintos objetivos, distintas temporalidades. Tal vez un portafolio tiene un riesgo altísimo con un porcentaje de tu dinero total más bajo, y entonces en este portafolio con riesgo muy alto puedes generar recursos de manera más acelerada, pero también estás dispuesta o dispuesto a perder todo el valor de ese portafolio o un porcentaje mayor. Pero también a la par tienes un portafolio con mucho menor retorno, pero con mucho menor riesgo. Es decir,
A lo mejor un 60-70% de tu dinero total lo tienes en una inversión fija con un plazo establecido anual y con un riesgo muy bajo, el cual va a ser el principal soporte de tu portafolio. A este 70% le vas a agregar un portafolio de un 20% en acciones muy variables que puedan complementar el retorno, y al 70 más el 20 le vas a agregar un tercer portafolio con un 10% del dinero total en acciones o en instrumentos, criptomonedas tal vez, con mucha, pero mucha volatilidad, un riesgo muy alto, pero también un retorno enorme. ¿Para qué? Pues para que todo tu dinero compense los beneficios y los riesgos. Si pierdes algún portafolio por completo, los otros pueden absorber las pérdidas para mitigar el golpe económico. Pero si alguno de los portafolios altamente riesgosos tiene un gran crecimiento, te va a poder ayudar a contribuir con mucho capital para el total de tu portafolio o de tus portafolios. Así que no pongas todo tu dinero en una sola inversión. La clave va a ser la diversificación, tener distintos instrumentos en distintos portafolios con distintos objetivos, distintos riesgos y distintos plazos. Comprender esto te va a ayudar muchísimo a tu paz mental, tu tranquilidad y tu retorno general en la big picture, como se dice en inglés, ¿no? O en el cuadro completo. En resumen, todas las inversiones van a tener un balance obligado y analizado entre riesgo y retorno. Lo importante no es elegir lo que más paga, ni tampoco lo que menos riesgo tiene. Lo importante es entender cómo vas a asumir tú el riesgo y sacrificarás o aceptarás menor porcentaje de beneficio a través de obtener más seguridad en tu dinero. Si lo que tú estás buscando es lo más seguro, entonces nunca vas a poder hacer crecer tu dinero. Si realmente no quieres perder y arriesgar nada, pues no te conviene hacer una inversión. Más bien tendrás que buscar una cuenta de ahorros con una tasa pues mínima en un banco de tu preferencia, y ahí te prometo que no vas a tener pérdidas más que de valor y poder adquisitivo, pero no vas a tener riesgo de perder tu dinero. No vas a ganar, pero tampoco vas a perder. Estoy siendo un poquito extremista en este tema. Si lo que quieres realmente es hacer dinero, vas a tener que entender cuál es tu grado de riesgo y cuánto estás dispuesto a arriesgar. Si realmente estás interesado, te invito a que te suscribas, o interesada, te invito a que te suscribas, porque en estos episodios estamos hablando cada vez más detalladamente de las partes que componen la inversión. Riesgo, retorno, capital, de todas estas partes, ¿no? Los instrumentos, los ETFs, estamos hablando detalladamente para que tú puedas cuanto antes dar el siguiente paso, que es poner a trabajar de verdad tu dinero, ¿vale? Espero que te haya gustado mucho este episodio. Creo que tiene información valiosa que te puede ser de muchísima ayuda. Y nada, hasta aquí este episodio. Nos vemos en el siguiente y chao.